Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, robot contra robot. ¿Cómo serán las guerras en el futuro cercano? Pues parece que Terminator será real. Les vamos a platicar de eso que está muy interesante. Vamos a hablar de a prueba de todo porque, bueno, pues si se trata de resistir radiación, temperaturas extremas y misiones de larga duración, pues todo eso lo van a soportar los chips del futuro. Y vamos a hablar del visto bueno o control, que bueno, pues la seguridad ante todo. Microsoft, Google y xAI le van a permitir al gobierno norteamericano probar sus modelos de IA antes de su lanzamiento. No que no, pues ahí les vamos a contar cómo se puso la negociación. Así que ustedes no se pueden perder este delicioso y apetitoso episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ahí están los platillos muy bien, muy dispuestos, y dispuestos también estamos para devorarlos aquí. Sus amigos los tecnófagos, que pues le echamos muchas ganas a este podcast para que ustedes se enteren junto con nosotros de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Aquí estoy yo, su servidor Ricardo Maza, y aquí viene haciendo su aparición triunfal mi querido amigo experto en tecnología, Bernardo González, como siempre, dispuesto a compartir su conocimiento con nosotros. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, muy contento de estar en otro episodio aquí compartiendo los micrófonos contigo y pues listo para devorarnos estas noticias que, híjole, va todo esto cada vez más entrelazado, más complicado y sigue creciendo la economía alrededor de todo lo que es la inteligencia artificial. Ya lo comentaremos ahorita que empecemos a mencionar las notas, pero esto va a tambor batiente. A tambor batiente, eso me da un muy buen cue para que vayamos a nuestra primera nota que tiene que ver con tambores de guerra, mi querido Bernie. Así que a ese ritmo vayámonos a hablar de robot contra robot. Vamos. Bien, a ver, Bernie, pues, híjole, hace ya tanto que venimos hablando de la guerra de Ucrania. Qué barbaridad, Y bueno, pues este conflicto parece no tener fin y al contrario parece estar evolucionando. El campo de batalla en Ucrania podría contar pronto con más robots que soldados humanos. Algo que en principio, pues dentro de todo, pudiera parecer una buena noticia. Es una sorprendente afirmación de una compañía militar ucraniano-británica. Dice el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que la conquista del territorio enemigo va a ser utilizando únicamente robots y drones. Una afirmación muy interesante que hizo en video el mes pasado y destacaba las armas robóticas de nuevo desarrollo de Ucrania. Ambas partes han empleado sistemas aéreos y terrestres no tripulados, incluso ya lo hemos comentado, y los analistas afirman que la guerra aceleró drásticamente el desarrollo de la tecnología militar. Los sistemas de armas robóticas son un gran negocio. El fenómeno de robots que luchan contra robots pues probablemente será más común, llegando incluso a que los sistemas no tripulados superen en número a los soldados humanos, Bernie. Entre las empresas detrás de estos resultados está U-Force, una innovadora, hay que decirlo, startup tecnológica y de defensa con sede en Londres, que fue fundada y dirigida por empresarios ucranianos. U-Force forma parte de un grupo cada vez mayor de las denominadas empresas de defensa Neoprime, es decir, que plantean un desafío a firmas consolidadas como BAE Systems, Boeing y la conocidísima Lockheed Martin. Es decir, de tecnología de guerra, pues, ¿no? Otra de ellas es Anduril, una empresa estadounidense de tecnología de defensa. Aunque la mayoría de los drones siguen siendo operados de forma remota por humanos, empresas como esta, como Anduril, incorporan cada vez más la inteligencia artificial a los sistemas de armas. Los drones terrestres de U-Force utilizan softwares diseñados para ayudar en la identificación de objetivos, mientras que Anduril afirma que algunos de sus sistemas pueden completar de forma autónoma la fase final de un ataque. Los analistas afirman que los avances en esta tecnología probablemente redefinirán la forma en que se librarán las guerras en el futuro.
Sin embargo, los grupos de derechos humanos advierten que una mayor autonomía en los sistemas de armas suscita serias preocupaciones en materia de responsabilidad. Yo insisto, Bernie, pues, a ver, evidentemente los conflictos bélicos son horribles y no los queremos. De pronto parece que están en la naturaleza humana. No sé qué tanto llamarlos inevitables, pero el punto es que ahí están. Y entonces, asumiendo eso, yo diría que parece que es una buena idea que en lugar de que estemos perdiendo gente y que los humanos estemos ahí dándonos de coscorrones y matándonos en el campo de batalla, pues que las batallas se decidan pues justo por drones y pues, por tecnología no tripulada. No sé qué opinas de esto. Pues sí, creo que ya hemos mencionado hasta el cansancio la naturaleza humana de estar de que el hombre es lobo para el hombre. Ajá. Exacto, peleándose unos entre otros. Pero mira, incluso la ciencia ficción, muchas de las películas futuristas de la Guerra de las Galaxias, Star Trek, estas series de televisión y todas las que exploran esos temas, incluso cuando se van muy lejos en el futuro, siempre hay la trama principal de esas historias, ya sean novelas, libros, películas, es la guerra, ¿no? Siempre tiene que haber ese conflicto humano, las invasiones, las luchas de poder, y parece que así va a ser, ¿no? Esto que mencionas de la guerra de Ucrania, pues fíjate, empezó el 24 de febrero de 2022. Estábamos ahí tratando de recuperarnos de todo el shock de la pandemia y ya empezábamos a ver la luz al final del túnel, ¿te acuerdas? Claro. Y de repente el mundo así sin verla venir, como que Rusia está invadiendo Ucrania y empezó un conflicto demasiado violento, si te acuerdas. Sí. Una invasión con un gran movimiento de soldados, tanques, barcos, aviones y todo sobre el territorio ucraniano. Y pues para defenderse comenzó a suceder lo que ya es historia en muchos de los grandes conflictos bélicos, que surge la innovación, ¿no? Si no tienes dinero o no tienes la suficiente fuerza, pues comienzas a buscar por otro lado cómo defenderte. Y fíjate, esta parte central que mencionas de tal vez ayude a salvar vidas, suena contraintuitivo, ¿no? Porque cualquiera desearía y pensaría que pues lo mejor es que no haya guerras, ¿no? ¿Para qué nos estamos aquí matando unos con otros? Pero bueno, si el conflicto es inevitable, pues sí, por lo menos que se reduzca el número de fatalidades o de gente que queda muy lesionada, a veces con mutilaciones o traumas de por vida, complicaciones de salud, etcétera, ¿no? Y fíjate los números. Se estima, porque el conflicto no ha terminado, lamentablemente, que entre 1.3 y 1.8 millones de personas son las que han fallecido y han sufrido algún tipo de daños, es decir, heridos por parte del ejército de Rusia, mientras que las bajas y los daños del lado de Ucrania son entre 250,000 y 300,000. O sea, puede ser 6-1 la proporción donde al menos en daño humano está a favor de Ucrania, ¿no? Y es muy interesante el aspecto tecnológico porque justo esta compañía a la que haces referencia es un ucraniano. Ahorita te voy a decir cómo se llama esta persona. La empresa es U-Force. Sí. Y es un emprendedor de Ucrania más otras personas que le han ayudado. Y esta compañía está a punto de convertirse en un unicornio, ¿no? En la famosa marca esta de los $1,000 millones, tras unas rondas de inversión aproximadamente de $50 millones. Y justo lo que hicieron es que cuando empezó el conflicto bélico, pues empezó de manera muy tradicional, como ya lo dije, con el ejército ruso. Se empiezan a defender los ucranianos con los drones principalmente. Y fíjate que lo curioso es que como no tenían recursos, empezaron a comprar drones comerciales, estos drones de $500, de $1,000, y le empezaron a desarrollar software y a crear algunos aditamentos para la parte de las armas, y empezaron a ser muy efectivos. Si te acuerdas, en las noticias era muy viral estos videos de cómo un dron se impactaba contra un tanque ruso y prácticamente lo dejaba inservible, ¿no? Entonces fueron generando un desarrollo y pues mira, hasta la evaluación de esta empresa toma una gran relevancia, ¿no? Hay otras compañías, no son la única que está haciendo este tipo de
armas basadas en robots, en drones y sobre todo en software, en algoritmos ahora de inteligencia artificial. Y esta que mencionas de Anduril, el fundador de esta empresa es nada menos y nada más que Palmer Luckey. Y si ustedes se preguntan quién demonios es Palmer Luckey, pues es un niño genio que inventó hace muchos años una cosa que se llamaba Oculus Rift. Y si alguien no ha hilado todavía de qué estoy hablando, pues es el precursor de estos visores de realidad aumentada que le compró la empresa Mark Zuckerberg. En ese entonces creo que era todavía Facebook, todavía no se llamaba Meta, si estoy en lo correcto, por $2,000 millones. Correcto. Y ahora va a su siguiente emprendimiento. No sé si tiene más, además de de Oculus Rift y luego de Anduril. Pero aquí ha levantado una cantidad bestial de dinero, una ronda de $5,000 millones o 5 billones, si lo quieren escuchar en inglés, o más bien en el estándar americano, ¿no? Porque lo estoy diciendo en español, no en inglés. Pero los americanos le llaman billones, a lo que acá en Latinoamérica le decimos 5,000 millones, ¿no? Un día tendremos que estandarizar eso, ¿verdad? Qué locura, pero bueno, ajá. Sí, bueno, si no podemos con el Golfo de México y de América, imagínate si vamos a poder estandarizar esto de los claro. Miles. Pero bueno, la compañía está evaluada en cerca de $61,000 millones. Una cantidad también ya exorbitante. Y como bien lo estás mencionando, pues no es de que parezca o que en el futuro las guerras van a ser con mucha tecnología, lo están siendo en este momento, ¿no? Y otras personalidades que juegan en todo este espacio, recordarás también, y nuestros amigos que nos escuchan, que en este conflicto de Ucrania, la empresa Starlink empezó a jugar un papel muy preponderante porque los rusos bloquearon las señales. Se llama el término hacer jam a todas estas señales electromagnéticas, ya sean de radiofrecuencia, microondas, precisamente para evitar que los ucranianos estuvieran volando estos drones y manipulándolos. Y te acordarás que Elon Musk metió ahí las manos y les mandó unos módems de Starlink y movió, entiendo yo, algunos de sus satélites para que tuvieran una mayor cobertura sobre Ucrania. Y luego esto trascendió a un aspecto ya más bélico, geopolítico, mucho más complicado. Pero fíjate, ahora empiezas a cuadrar las piezas, ¿no? ¿Quién es uno de los fundadores de esta compañía junto con el fundador de Oculus? Pues nada menos y nada más que Peter Thiel, ¿no? Para que no ubique a Peter Thiel, es uno de los de la mafia de PayPal, cofundador de esa empresa y también uno de los mayores inversionistas en Palantir, ¿no? Que esta compañía de inteligencia artificial que también es muy controversial porque colabora directamente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. También está metido por ahí Andreessen Horowitz, que es uno de los fondos de inversión supervisionarios. Entonces, pues sí, todo parece indicar que la red de satélites de comunicaciones de Starlink va a jugar un papel preponderante en las guerras aquí en la Tierra y, por supuesto, cuando nos empecemos a mover hacia el espacio. Que, por cierto, déjame robarte 2 minutos. Claro. Seguramente no lo viste porque estabas en el tráfico y bajo la lluvia en este viernes. Pero sí vi, ya sé lo que vas a decir y sí vi lo que comentaste. O sea, leí los datos, así que, pero coméntalo, por favor. Lo voy a comentar rapidísimo. A mí el tema del espacio me apasiona muchísimo. Bueno, el día de hoy, 22 de mayo, perdón. Sí. Hoy por la tarde, finalmente se pudo realizar el vuelo número 12 de la Starship. Con todos estos cambios, es la versión 3, que así le llama la compañía. Así es. Principalmente en los motores Raptor le hicieron muchas optimizaciones. También le quitaron muchas de las protecciones que tenía el arillo de la parte de abajo. La misma base donde está posado todo el cohete, tanto el Heavy Booster como la Starship, tiene un diseño muy, muy diferente a lo que habíamos estado viendo. Y la misma Starship es de dimensiones mayores, ¿no? Un dato que me asombró es, tiene una capacidad de carga de hasta 100 toneladas. Este cohete. Y lo que se nota en el video que te compartí es la velocidad del despegue, ¿no? En todos los lanzamientos previos se prendían los motores y veías cómo lentamente se empezaba a despegar de la plataforma.
y luego empezaba a agarrar velocidad y finalmente ya cuando estaba a una cierta altura, pues ya iba a gran velocidad. En esta ocasión, ¿no? En esta ocasión, desde el despegue, ahora sí que literalmente aplica la frase de sale disparado como cohete y sale mucho más rápido. Nunca mejor aplicado. Ajá. Exactamente. Desafortunadamente el Heavy Booster no pudo desacelerar para su aterrizaje o amarizaje en el mar y se impactó a gran velocidad, ¿no? A 1500 kilómetros por hora. Seguramente no quedó nada del Heavy Booster a esa velocidad. El impacto contra el agua es como chocar con concreto. Y la segunda parte del vuelo, que es la Starship, esa sí pudo llegar a una altura de unos 190 kilómetros. No entró en órbita porque ese no era el objetivo, pero simuló estar en una órbita y desplegó unos dummies de 22 satélites de Starlink. Y el último satélite llevaba unas cámaras con unos reflectores que hizo unas tomas ahí de la Starship, ¿no? Y finalmente aterrizó en el Océano Índico, como ya lo hemos visto muchas otras veces. Se posó verticalmente sobre el agua. Lamentablemente, cuando se recostó sobre la superficie del agua, la Starship estalló, ¿no? Pero me atrevería yo a decir que fue todo un éxito, tomando en cuenta que es la primera nave de esta versión 3, donde esta compañía está probando muchas cosas. Y termino con algo muy, muy relevante. Quien quiera y esté dispuesto bajo su propio riesgo. Aquí en Tecnófagos no damos recomendaciones de inversiones de financieras de ningún tipo porque ni somos expertos en el tema. Cada quien que tome sus decisiones bajo su propio riesgo, pero todo parece ser que el 12 de junio finalmente SpaceX saldrá a la bolsa con un valor bastante elevado, entre 1.5 y 1.7 trillones de dólares. Entonces, bueno, para quien le guste arriesgar y estos temas tecnológicos del espacio, ahí hay una buena opción. Así es, muy interesante esa oferta pública inicial de ese IPO que le llaman de SpaceX, porque bueno, pues sí, como bien dices, se especula que arranque en una valoración muy cercana o superior al $1 trillón. ¿Qué demonios es eso? Oye, y hablando del espacio, pues vamos a nuestra siguiente nota porque justo tiene mucho que ver con esto, con semiconductores. En fin, vaya, parece que vas trazando ahí el camino. Exacto, y estamos afiladísimos, hilando una tras otra. Qué bárbaros, qué bárbaros. Vamos a hablar de esto que se llama A Prueba de Todo. Vamos. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. A ver, porque sí, el próximo gran salto espacial, Bernie, y también incluye, chips, incluye semiconductores. Y la clave está en dar más autonomía a naves, a rovers, a futuras misiones, a la Luna, a Marte. Y bueno, pues a ver, evidentemente todo esto involucra, semiconductores, chips y pues el High Performance Spaceflight Computing es el nombre del proyecto de la NASA que busca desarrollar junto a Microchip Technology un nuevo procesador espacial capaz de ofrecer hasta 100 veces más capacidad computacional que los ordenadores espaciales actuales. No es un chip pensado para un celular, sino un sistema en chip o SoC llamado a integrarse una vez certificado para vuelo espacial en futuras naves, orbitadores, decíamos, rovers, hábitats tripulados. Es un chip pensado para el espacio, para misiones de espacio profundo. Un SoC, un SoC, no se limita a ejecutar instrucciones, sino que puede integrar CPU, unidades de apoyo al cálculo, redes avanzadas, memoria e interfaces de entrada y salida. Según la NASA, un procesador destinado a misiones reales debe aguantar radiación electromagnética, oscilaciones extremas de temperatura y partículas de alta energía capaces de alterar el funcionamiento de los sistemas. Recordamos aquella frase que dice, en el espacio todo está intentando matarte. Incluyendo, aunque seas un chip. No hablamos solo de perder rendimiento, sino de errores que pueden obligar a una nave a entrar en modo seguro, con las operaciones no esenciales apagadas hasta que los equipos de misión resuelvan la incidencia. El JPL empezó las pruebas en febrero y mantendrá la campaña durante varios meses con ensayos de radiación, ciclos térmicos, choques y evaluaciones funcionales. La agencia asegura que el procesador está funcionando según lo diseñado y añade un dato llamativo. Aunque todavía situado dentro del marco de las pruebas, las primeras indicaciones muestran que opera con un rendimiento 500 veces superior al de los chips endurecidos frente a radiación actualmente en uso. La NASA plantea que este tipo de procesador permitirá a futuras naves
usar inteligencia artificial para responder en tiempo real a situaciones complejas, analizar grandes volúmenes de datos, almacenarlos y transmitirlos con más agilidad. Además, apunta a posibles adaptaciones para sectores como la aviación y la automoción, en usos potenciales como drones, redes eléctricas, equipos médicos, servicios de comunicación, inteligencia artificial y transmisión de datos. Así que ahí está estas nuevas generaciones de chips pensando en nuestras aventuras espaciales, Bernie. Qué interesante, porque vaya que sí, pues digo, ya hemos platicado de lo mal que le puede pasar el cuerpo humano y lo poco diseñado que está para sobrevivir allende nuestras fronteras terrenales. Pero pues eso también es cierto para nuestros equipos computacionales, que también pues sí están hechos para condiciones aquí en la Tierra, pues que y ahí en el espacio se vuelven poco más que inhóspitas. Sí, absolutamente. Fíjate que entre más vamos viendo toda esta exploración espacial, ahora que están las misiones de la NASA retomando los viajes a la Luna, la misión Artemis, las ondas estas que hemos platicado que han ido a Marte, donde prácticamente son solamente dos países, Estados Unidos y China, quienes han puesto rovers, y hay cualquier cantidad de documentales, por supuesto la película que hemos recomendado de Goodnight Opie. Te das cuenta de lo complicado y lo hostil, lo dijiste muy bien, ¿no? En el espacio todo está intentando matarte. En ese documental de los últimos rovers que se han mandado a Marte, hay una parte muy dramática porque cuando las naves van en dirección hacia Marte, ya digamos cerca, a algunas semanas de llegar, hay una explosión en el Sol, estas que ocurren con cierta frecuencia. Una tormenta solar. Una de esas tormentas solares de plasma que se libera del Sol. Y en la Tierra, pues esto casi no lo resentimos, ¿no? Son aparatos muy sensibles, o los satélites a veces, los GPS. Algunas cuestiones llegan a tener alguna implicación, pero la verdad es que el impacto es mínimo y los ciudadanos de a pie en nuestro día a día, pues prácticamente ni nos enteramos, gracias a la atmósfera de la Tierra y al magnetismo. A la magnetosfera, a la magnetosfera, que son este campo magnético por los polos.
Cerramos con el postre para digerir mejor.
Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.